Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. A los tres, gracias por estar aquí. Sergio, Denis, Lorenzo, buenos días y bienvenidos en este lunes. Buen día, Carmen. Hola, buenos días. Buen día a los tres. Bueno, les propongo iniciar esta mesa, esta charla, esta discusión, con un tema obligadísimo. Me parece que no podemos pasar por alto el significado y alcance que tiene, desde luego, el aniversario número 25 del asesinato de quien buscaba ser presidente de México, Luis Donaldo Colosio, que fue asesinado un 23 de marzo de 1994. Bueno, pues estamos revisando el alcance de este hecho, pues que cambió de muchas maneras el derrotero de México. Hay que decir que la sociedad mexicana hoy tiene más información que tenía hace muy poco tiempo. Hoy se logra saber el contenido directo de algunas de las evidencias y de los elementos que quedaron ahí, arrumbados en los expedientes de Colosio. El trabajo que ha realizado Laura Sánchez Ley, que es espléndido, y los colegas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que incluso recurrieron a el ámbito judicial para lograr acceder a lo que está ahí en cajas de un juzgado en el Estado de México, es muy importante. Tenemos ahí el primer interrogatorio a Mario Aburto en el traslado de una camioneta. Tenemos el primer interrogatorio que se le hizo desde la PGR. Tenemos a este personaje después en careos con los personajes que formaron parte de los testigos de esta investigación. Tenemos varias cosas a la mesa. Tenemos opiniones muy contrastantes de gente muy cercana a Luis Donaldo Colosio. Me remito a Alfonso Durazo y Agustín Basabe, por ejemplo, uno que apunta hacia la interpretación de que ahí hubo un crimen político, el otro, bueno, pues diciendo fue un crimen perfecto y por lo pronto en lo que corresponde a una posible responsabilidad de quien fuera el presidente de México, Basabe dice nunca lo creí y no lo creo, hablando de Salinas. En fin, tenemos muchos elementos, Lorenzo, Denis, Sergio, y creo que por muchas razones es muy importante escuchar su análisis de este hecho que, más allá de una efeméride, coloca las cosas también en la perspectiva de saber si debe o no reabrirse la investigación. Para cerrar este comentario con varios de los elementos de la semana pasada y el fin de semana, agregaría que el presidente López Obrador pues dijo que había tenido una cena con él 2 días antes de su asesinato, el 21 de marzo de ese 94, y bueno, pues que él creía que si debería abrirse la investigación y esclarecerse, en pocas palabras. Lo dijo en una declaración, pues digamos, recordando aquella cena y en un contexto muy particular que es la conferencia de prensa que se dio el viernes pasado. Así que tenemos varios elementos, Lorenzo. Te propongo iniciar esta parte de la conversación con este tema y estos elementos que tenemos de los últimos días. Bien, Carmen, pues yo lo inicio diciendo que no estoy en posibilidades de saber absolutamente nada en relación al asesinato de Luis Donaldo Colosio, que no sea lo que ya se dijo en la prensa y lo que tú acabas de resumir. Quiero entonces echar un vistazo a otros asesinatos que fueron conformando al sistema político mexicano. Una vez que se medio asienta, porque no se asentó del todo, el polvo y la pólvora de la revolución, los asesinatos políticos van en realidad a reforzar al sistema. El primero que yo creo que debemos de tomar en cuenta y rápidamente es el de Carranza, un presidente en funciones, pero en el final de su periodo, que pretende poner a un sucesor que no sea parte del ejército revolucionario. Quiere introducir el poder de los civiles o reforzar el poder de los civiles, puesto que Carranza siempre fue civil, aunque se le adjudicó, o él se adjudicó el título de primer jefe del ejército revolucionario, era civil. El sistema de ahí, de Carranza, pasó a poder de los sonorenses, Obregón y Calles,
Luego viene el asesinato de Obregón cuando ya estaba como presidente reelecto, y ese asesinato, visto a la distancia histórica, resulta que fue fundamental para asentar al sistema político, para impedir que se volviera a esto de las reelecciones e institucionalizarlo más. Fue un asesinato que en realidad sirvió muchísimo al sistema político. Luego vinieron varios intentos de asesinato, el de, a lo mejor se me va uno que otro, pero mira, el de Ortiz Rubio, que le dio en la cara, pero no lo mató, realmente fue un elemento más en la poca importancia que tuvo Ortiz Rubio y que hizo que simplemente abandonara el poder, dejara con una carta que mandó a Calles y al Congreso que ya dejaba el arpa, que ya no tocaba. Luego hay el intento de asesinato inexplicable, el que fallara, del teniente de la Lama, que le dispara a Ávila Camacho de frente a una distancia muy corta y falla. En fin, interesante que un militar profesional fallara a tan corta distancia. Es el último intento de asesinato que tenemos en el sistema. Hay referencias a que quizá con Alemán, incluso con Zedillo, pero nada sustantivo hasta que llega el de Luis Donaldo Colosio. ¿Quién lo fabricó? Tiene razón Agustín Basabe al decir que es un asesinato perfecto. Es posible. El punto es que ahí, estando ya la base del sistema político muy débil, por tanto tiempo de monopolio del poder, por tanta la contradicción fundamental entre lo que era el marco constitucional democrático mexicano y el marco real de un sistema autoritario donde un partido tenía el monopolio casi absoluto del sistema político. Entonces ahí el asesinato sí tiene una función muy distinta. Coincide con el levantamiento del ejército zapatista, que como levantamiento no es algo que ponga en peligro al sistema, pero sí a su legitimidad. Y el asesinato también contribuye a poner en duda a ese sistema, que tiene que recurrir, alguien dentro del sistema tiene que recurrir a esa medida tan extrema, tan brutal. ¿Para qué? Para impedir que permaneciera en el poder un grupo y abrirlo a que entraran otros, a un juego que ya estaba siendo muy cerrado, porque pues los salinistas ya tenían todo, y con eso se pierde un tanto el control del salinismo. Tan se pierde que quien sustituye a Colosio, que es Zedillo, va a meter en la cárcel al hermano de Salinas, y Salinas tiene que exiliarse. Entonces ahí ya está el lento principio del fin de ese sistema que se arraigó de una manera tan espectacular en México a partir del triunfo del carrancismo. Los anteriores, y con esto concluyo, los anteriores asesinatos o intentos de asesinato no afectaron al sistema, al contrario, de una manera un tanto, si se quiere, perversa, pero lograron darle más fuerza. Con Colosio es a la vez síntoma y un factor más en la pérdida de legitimidad, de poder, que todavía iba a durar un sexenio antes de que entregaran la presidencia al PAN, un PAN que ya no era enteramente
una oposición frontal al PRI, pero que era distinto. Y entonces termina la situación con lo que estamos viviendo ahora, que asume el poder alguien que se presenta y creo que actúa como oposición justamente a todo lo que se construyó en el siglo XX. Hemos conocido y estamos conociendo informaciones directas que hasta ahora se revelan, se desclasifican, y dentro de las cosas que se empezaron a compartir con la sociedad mexicana 25 años después están los spots que subió en su cuenta de Twitter Líbano Sáenz, que colaboraba directamente con el equipo de Ernesto Zedillo y de Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo. Y bueno, pues quien diera la noticia fue el personaje que dio la noticia del asesinato de Luis Donaldo Colosio en su momento en Lomas Taurinas. Subió a su cuenta de Twitter estos spots y les propongo, Denise, Lorenzo, Sergio, que los escuchemos como parte de lo que ahora estamos conociendo un cuarto de siglo después. Ha llegado el momento de pasar de las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas familiares. Y desde ahora me comprometo a trabajar para que cada familia mexicana alcance el bienestar que sin duda se merece. Colosio, bienestar para tu familia. Ha llegado el momento de poner fin a la angustia que a todos nos produce la falta de seguridad y la injusticia. Me comprometo a trabajar con toda mi energía para que nuestras familias cuenten con la seguridad de que la ley estará siempre de su lado. Colosio, bienestar para tu familia. Pues estos spots, Sergio Aguayo, promocionales de la campaña por la presidencia, que se quedaron ahí enlatados, por obvias razones ya no pudieron ser difundidos, habían asesinado al candidato. Sí, Carmen, buenos días. Buenos días. Mira, estaba pensando por dónde abordar, y como investigador, como historiador de esta etapa, me parece que lo que está faltando y lo que tal vez debería impulsar el nuevo gobierno es valorar el asesinato de Colosio dentro de un año particularmente violento. 1994 fue un año marcado por la violencia. Y no equiparo la rebelión zapatista iniciada el 1 de enero con los asesinatos de Colosio o el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, dirigente del PRI, en septiembre de ese año, sino que, al parecer, algunos sectores sociales, los zapatistas, políticos en el caso de Colosio y Ruiz Massieu, decidieron que era el momento de utilizar la violencia para defender sus privilegios, bloquear otros proyectos, hacerse en suma del poder. En ese sentido, creo que lo que tal vez ayudaría sería que el nuevo gobierno abriera una investigación que permitiera llenar huecos dejados por los 6 fiscales que tuvo el caso Colosio. Y para ello retomo una interesantísima entrevista que concedió Alfonso Durazo a Proceso el 16 de marzo de 1996. Fue 2 años después del asesinato. Vale la pena leerla, la recomiendo al auditorio. Y entre las ideas que él toma, me parece que hay una que de total actualidad. Él dice: me sorprende que las autoridades judiciales mexicanas no hayan llamado a declarar a Carlos Salinas de Gortari. Y yo añadiría, y él menciona también, o José Córdoba Montoya, porque ambos deben tener muchísima información sobre lo que pasó. Y creo que tiene razón, porque tiempo después, Carlos Salinas habló de que el asesinato de Colosio había sido causado por la nomenclatura. Un término que dejó en el aire, pero que me parece valdría la pena que aclarara 25 años después. ¿A qué se refería con nomenclatura? ¿En quién estaba pensando?
qué personajes, en concreto, Fernando Gutiérrez Barrios, Luis Echeverría, ¿quién? Porque nomenclatura es un término usado para la Unión Soviética para explicar a los viejos cuadros. Y si una nueva comisión para el caso Colosio lo decide, creo que también valdría la pena que llamaran a declarar a Raúl Salinas de Gortari, sobre todo por aquella famosa tarjeta, no sé si la recuerden, Denise, Lorenzo, Carmen, que le envió a Colosio, en el cual le decía, y cito de memoria: no olvides, Luis Donaldo, que la puerta de los pinos se abre desde dentro. Es una frase de un autoritarismo feroz, porque le está diciendo, olvídate de la gente, quien te va a dar el poder es quien está en los pinos, o quienes estamos en los pinos. Parece que él se asumía como guardián o como portero de los pinos. En otras palabras, Carmen, a lo que voy como argumento para la posibilidad de que se abra otra comisión, pues sí, que se abra otra comisión, pero no para que vuelva a manosear los mismos expedientes y las mismas decisiones, sino para que rescaten los testimonios que todavía tienen personajes vivos y que permitan entender mejor quiénes actuaron y quiénes pudieron haber sido esos famosos personajes de la nomenclatura, para acercarnos, para empezar, a una versión más creíble de lo que sucedió. Luis Raúl González Pérez insiste, conversé con él hace poco tiempo sobre el tema, él insiste en que sí fue un asesino solitario. Yo sigo teniendo dudas por el contexto de violencia y por esas declaraciones que iban soltando después o durante los acontecimientos personajes como Carlos Salinas de Gortari, Raúl, y el silencioso José María Córdoba, que debe saber muchísimo. Ahora tenemos, Sergio, Denise, Lorenzo, como decíamos, la posibilidad de escuchar de forma directa, y eso es verdaderamente es oro molido, me parece, para tener algunas valoraciones sobre el tema. Estos interrogatorios a Aburto, los primeros, los posteriores, el conjunto de cosas que este personaje fue diciendo en el camino. Y bueno, dejamos correr un fragmentito, te propongo, Denise, antes de escucharte, de lo que fue el primer interrogatorio de este hombre que es considerado el asesino, bueno, que está en la cárcel purgando una pena de más de 40 años como el asesino solitario de Colosio. Dejemos correr un fragmento de esto que han logrado obtener después de una larga batalla por la información los colegas Laura Sánchez Ley y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Quieres decir los huevos? Llegamos ahorita a México. No puedo confiar en ustedes hasta no ver. Por eso, tú y México. Y ya le dije a dónde quería ir, ya depende de ustedes. ¿A dónde quieres ir? A México. Por eso. Te llevamos a México ahorita. Te doy la palabra. Pero dime con qué personaje quieres hablar. Ya lo van a saber cuando llegue. Pero pues para tenerlo listo. No, ahorita lo tenemos listo ahorita. Y nos vamos directito, ahora para allá. ¿Tú crees que la persona esa, el mismo que va contigo, no va a estar esperándote ahí? Y nomás te voy a decir una cosa, ¿tú crees que no le interesa a toda esta gente saber lo que vas a decir? A huevo. ¿Tú crees que no te lo vamos a poner a esa persona? A huevo. Dime quién es y ahorita en chinga hablamos. Dilo, Mario, en chinga. Cabrón, si no te llevamos ahorita en chinga a México, media otra persona te llevamos a México, compadre, y estás esperando a la persona y tú solo te entrevistas con él, como dijiste. Te doy con que dime el nombre y ahorita en chinga te lo localizo. Te lo pongo hasta en el teléfono. ¿Le conoce la voz? Tengo que hablar personalmente con él. ¿Por eso le conoce la voz? Sí. Pues te lo pongo en el teléfono y para que sepas que ya va para allá. No. Bueno, ok. Hasta no verlo. Por eso mismo dinos, porque si no, vamos a agarrar el camino equivocado. Vamos a ver sus decisiones. Por eso son nuestras decisiones, claro que son nuestras decisiones, ¿verdad? Pero si tú estás cooperando, nos estás ayudando, en chinga, bajándote del avión, tenemos esa persona ahí, ese personaje, Mario, en chinga te lo ponemos ahí y te vas en chinga
con él solo, donde tú digas, y vas a platicar con él solo. A las 10 ocasiones que si me vendan los ojos también. Por eso, pero dímelo ahorita y te quitamos los ojos y te ponemos esto y ves el plan de vuelo, ves todo. Y te vas arrestando a la persona que ella ya. ¿Qué te parece? Cabrón, pues si nos interesa que estés hablando con esa persona. ¿Cómo no te vamos a llevar? Tú dime, ¿sabes qué es con eso y en chinga? Yo creo que eso es infantil. ¿Eh? No puedo confiar en nada. Confía, cabrón. Es lógico, mira. Es lógico, Mario. Si tú sabes qué quiero que esté esa persona ahí, a huevo que por lógica te vamos a llevar para que platiques. Es lo que se escuchaba, se escucha en este testimonio, en este, más que testimonio, interrogatorio que le van haciendo a Mario Aburto después de haber asesinado a Colosio. Este es el interrogatorio que se hace en el trayecto dentro del vehículo que lo está trasladando. Después está el interrogatorio que se escucha más amplio, más nítido, que es el interrogatorio que se hace en las instalaciones de la Procuraduría. Y bueno, todo esto, Denise, que ahora se conoce y se empieza a conocer de forma más directa. Bueno, primero, qué falta de profesionalismo del interrogatorio. Pero haciendo un comentario sobre el caso más amplio, lo recuerdo vívidamente, cómo cimbró a México, pero también trastocó el proyecto salinista. Como bien dice Lorenzo Meyer, fue el principio del fin del salinismo como proyecto, como visión hegemónica, como proyecto político transeccional, porque Colosio era el delfín de Salinas, había sido seleccionado de manera específica por él vía el dedazo después de haberlo colocado al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, que era el brazo clientelar y dadivoso del Estado mexicano encargado de administrar el Programa Nacional de Solidaridad. Y recordemos también cómo ese dedazo generó una inconformidad nunca vista, que derivó en una disputa muy pública entre Manuel Camacho y el presidente Salinas. Luego vino el levantamiento zapatista, la designación de Camacho como negociador de la paz con los zapatistas, y de ahí el inicio de una turbulencia política y de una violencia que llevaron a 1994 a ser el año que vivimos en peligro. Tienes razón, Lorenzo, al subrayar la violencia que se dio a lo largo de ese año y cómo el protagonismo de Manuel Camacho al frente de las negociaciones para la paz llevó al propio Salinas a decir: no se hagan bolas, el candidato es Colosio, porque la campaña presidencial de Colosio había sido opacada por los eventos en Chiapas, por los mensajes constantes del subcomandante Marcos. Colosio era cada vez más cuestionado por su falta de fuerza, por una campaña deslucida, hasta el discurso del 5 de marzo, que muchos interpretan como un rompimiento con Salinas, en el cual Colosio dice que ve a un México con hambre y sed de justicia. Yo nunca he creído en la hipótesis de Salinas detrás del asesinato, porque es la única vez que como analista vi a un Carlos Salinas desconcertado, descarrilado, que buscó desesperadamente encontrar a un reemplazo que le fuera leal, que le fuera afín, pero ninguno de los miembros del gabinete más cercanos a él, como Aspe o Gurría, podían ser candidatos presidenciales por la prohibición constitucional de que no puedes ser candidato presidencial si has estado en el gabinete hasta 6 meses antes. Y de ahí salió la candidatura accidental de Ernesto Zedillo. Zedillo, el candidato que no era un priista, particularmente priista, ni sentía una lealtad política hacia Salinas o hacia la familia revolucionaria. Tan es así que uno de sus primeros actos de gobierno fue precisamente encarcelar a Raúl Salinas de Gortari, rompiendo todas las reglas del juego político en México. Y fue un año marcado por la fuga de capitales, el asesinato de Ruiz Massieu,
después el cambio de presidencias, o sea, la entrega de la estafeta del poder en diciembre, pero a los pocos días la devaluación masiva, y vimos cómo eso llevó a Salinas de ser uno de los presidentes más populares. Salió de la presidencia con un nivel de aprobación, creo que era del 80%, pasó de ser el héroe a ser el villano, de ser el nuevo Tlatuani a ser el hombre más odiado de México. En cuanto a qué hacer ahora con la información que está saliendo, pues evidentemente persisten las dudas históricas, el papel de Manlio Fabio Beltrones, el papel incluso de Raúl Salinas de Gortari, el papel de la vieja guardia del PRI, de la nomenclatura. Mucho me temo que aun si se abriera una nueva investigación, una nueva comisión, este caso va a quedar como nuestro Kennedy, el caso que nunca fue resuelto. Lo que sí es evidente es que tuvo damnificados más allá de la lamentable muerte de Colosio, y los damnificados fueron en un primer momento Manuel Camacho, porque esto acaba con sus aspiraciones presidenciales, y en el mediano plazo Carlos Salinas fue otro de los damnificados. Y concluyo con una anécdota personal. Un par de semanas antes del asesinato de Colosio, fui a una comida de analistas con él, y recuerdo que muchos lo tundieron por la falta de arranque y de empuje de su campaña, pero a mí lo que me sorprendió es que frente a la pregunta explícita de si la elección de 1994 requeriría observadores internacionales, había mucha resistencia entre la clase intelectual y la clase política a ello, Colosio dijo: yo estoy de acuerdo con la idea de traer observadores internacionales porque vamos a ganar la elección, pero no nos van a creer. Y me parece que eso revela un reconocimiento dentro del candidato priista en aquel momento, que el PRI tenía que cambiar. Y quizá eso es lo que le costó la vida, Carmen. Pues ahí está buena parte del análisis. Déjenme una última ronda sobre este tema. Les propongo que sea más breve para que podamos pasar a otros temas, pero creo que aquí queda un planteamiento muy importante, Sergio Lorenzo, de lo que está planteando Denise. En la historia de lo que no fue, en la historia del imaginario, sabiendo que Luis Donaldo Colosio se había reunido a cenar con el candidato que estaba postulándose para la gubernatura de Tabasco, era una cosa en ese contexto muy singular. Colosio claramente estaba tendiendo puentes con la oposición, tal como lo explicó Basabe la semana pasada, y uno de los elementos más poderosos que ahora tenemos es que efectivamente quien era en ese momento quien buscaba la presidencia de la República, se daba espacio para reunirse con el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en esa reunión. Sabemos también que tuvo reuniones tenía contacto con don Julio Scherer, por ejemplo. Ahora la revista Proceso recupera un texto de don Julio Scherer donde recuerda los momentos en donde se encontró con Luis Donaldo Colosio y eran cercanos a lo que finalmente ocurrió. Hay varios elementos precisamente de ese entorno político, y a los 25 años de distancia vale la pena imaginar. Esto no tiene más que una carga especulativa, pero creo que nos podemos dar ese permiso y derecho de revisar si hubiera cambiado de otra manera la ruta de México hacia un proceso de mediana democratización. ¿Qué piensas, Lorenzo? Carmen, ya había yo oído unos minutos antes que tú insistías en el tema de que se reunió con Andrés Manuel. Yo creo que era lo propio del PRI. El PRI no es un partido ideológico, es un partido pragmático, es un partido que busca a sus adversarios, a quienes le cuestionan, busca primero, o buscaba, la cooptación, y luego ya, si no era posible, recurría a formas más duras. No me extraña que Colosio buscara la
pues al menos la interlocución con Andrés Manuel, ni que lo aceptara como muchos otros. Era lo normal en esa circunstancia. Andrés Manuel intentó la negociación con la Secretaría de Gobernación en relación a esto que decías, la candidatura, las 2 veces que fue candidato a la gubernatura de Tabasco y que las 2 veces tuvo unos problemas enormes en realidad en relación a la calidad de la elección. Bueno, ahora la otra parte, la de qué hubiera sido. Creo que la historia contrafactual es importante. A mí me gusta, me fascina, claro que con ciertos argumentos racionales. No podemos poner absurdos. ¿Qué hubiera pasado si un meteorito llega y cae en México? Sí, es muy racional pensar que Luis Donaldo hubiera podido seguir y llegar a ser presidente porque la maquinaria del PRI lo habría hecho presidente de todas maneras. Creo que ya la situación de ese partido, de ese sistema más que de ese partido, ya estaba apuntando a que no podía ser el siglo XXI, el siglo del PRI, como lo fue el siglo XX. Se hubiera buscado algunas otras formas de ir abriéndose más a lo inevitable. No hubiera hecho lo que Zedillo, que dijo, realmente no es mi partido, la relación entre el presidente y el PRI, que eso fue lo que Zedillo dijo e hizo, son 2 cosas diferentes. Él hubiera aceptado, era lo natural, que el PRI era su partido, que no tenía por qué ponerle distancia, pero que hubiera abierto la posibilidad de una inevitable transición. ¿Hubiera sido distinta? Pues sí, sí hubiera sido distinta, pero al final posibilidades de permanecer en el siglo XXI como permaneció en el siglo XX ya no había. El estilo personal hubiera sido muy importante, la capacidad de Colosio como priista era mucho mayor que la de Zedillo, y sí hubiera habido un México políticamente distinto, pero socialmente yo creo que hubiera sido exactamente lo mismo. ¿Qué dice Sergio? Carmen, dos acotaciones a lo dicho por Lorenzo. Primero, me parece que es impreciso asignarle tanta importancia a los deseos de un individuo, por más poderoso que fuera. Estamos hablando de Colosio. Porque, más allá del discurso del 6 de marzo, cuando al parecer marca una raya por no habérselo enseñado a Carlos Salinas antes, tenemos que recordar que ese Colosio fuera, si mal no recuerdo, presidente del PRI en 1991, cuando el PRI arrasó, y no necesariamente lo hizo apalancándose en el buen prestigio que tenía Carlos Salinas, sino que recurrió a las viejas mañas. En otras palabras, a lo que voy, Colosio sí tenía ciertos deseos de modernización, pero tampoco era, en mi opinión, el demócrata convencido que se le iba a jugar. Estaba en la transición. Dicho esto, me parece que también se pasa por alto que en 1994 ya se habían desarrollado una gran cantidad de fuerzas sociales que le ponían límites al poder presidencial en número. Los partidos de oposición, ya existía el PRD, ya estaba compitiendo, el PAN estaba fortaleciéndose. En el caso de medios de comunicación, pues estaban ampliándose los espacios de libertad. Existía, por supuesto, la jornada Proceso y algunos programas de radio, pero también acababa de llegar Reforma a la Capital en el 93, y luego la opción, se olvida el impacto que tuvo el zapatismo
en la vida política, porque obligó a liberalizar las posturas tan rígidas que tenían Carlos Salinas y su grupo hacia los observadores internacionales y hacia los observadores nacionales. La fuerza que adquiere Alianza Cívica ese año viene en buena medida por el espacio que abrieron los zapatistas, a los cuales no hay que regatearles los méritos que tuvieron para la transición. La última reflexión que no deja de ser paradójica, yo no sé qué hubiera hecho Colosio, pero ciertamente Zedillo estaba mucho más dispuesto a la transición de lo que yo creo hubiera estado Colosio, porque si hacemos un lado el tema del Fobaproa, condenable la manera como lo manejaron, que seguimos pagando, en el tema político Zedillo fue bastante abierto, y recuerdo solamente que él, además de decir, distanciarse, poner distancia entre la presidencia y el partido, él alentó que hubiera primarias. Las primeras primarias para elegir candidato en 1999 fueron alentadas por Zedillo. Ahora el PRI era el PRI y pusieron como el encargado de organizarlas a Fernando Gutiérrez Barrios, pero bueno, de eso no se puede responsabilizar al PRI, pero el PRI eligió ahí a Labastido Ochoa, que fue un candidato de apertura, y finalmente Zedillo tuvo la disposición de reconocer el triunfo de la oposición en el año 2000, que podemos criticar ahora, pero que en su momento fue muy importante para seguir resquebrajando, seguir demoliendo la estructura autoritaria que impedía la transición. Pues ahí está, Sergio Aguayo, Denise Dresser, Lorenzo Meyer, todo lo que se puede decir y más, desde luego, sobre esta muerte de Luis Donaldo Colosio, lo que hubiera pasado, lo que hubiera sucedido si no lo hubieran asesinado, el contexto en que se dieron las cosas, y bueno, la pregunta seguirá abierta sobre qué hubo detrás de este asesinato, y seguiremos hablando del asunto pues seguramente un largo tiempo. Les propongo para cerrar esta mesa otro de los grandes temas de estas últimas horas y que tiene que ver con el Russiagate. ¿Qué les pareció todo este proceso en Estados Unidos que coloca a Donald Trump hoy en posibilidades de decir me exoneraron? Aunque no esté 100% esta expresión en el informe de Mueller, pero le da pie para decir todo lo que dijeron de mí sobre una colusión con Rusia para intervenir en las elecciones es falso, en pocas palabras. ¿Qué te pareció y te ha parecido, Lorenzo, todo este proceso y el informe entregado al fiscal y luego al Congreso, que está esperando que se revele completo el informe? Bueno, Carmen, en este momento, nada más, creo que es un triunfo formidable para Trump, porque Mueller era visto como un enemigo, y vaya que sí, Trump se refirió a él de muy mala manera, desde el principio ya ponía en duda la honestidad y la necesidad misma de tenerlo. ¿Para qué lo investigaban? Era una tontería. Bueno, ahora Mueller confirma que no le guarda rencor a Trump, que aparentemente, desde lo que nosotros acá en el exterior podemos ver y examinar, con el montón de información que nos mandan los norteamericanos en sus medios, es que hizo un trabajo a fondo, adecuado, que fue muy distinto de aquel que llevó a cabo el fiscal especial contra Clinton. Ahí sí que el fiscal estaba pero bien dispuesto a llegar a llevar sus poderes hasta el fondo para deshacerse de Clinton y que dejara la presidencia. No es el caso de Mueller, que parece desde el principio una persona seria, que tiene una biografía que defender, y nos dice, no encontré que desde el lado de Trump hubieran intentado ligarse a los rusos para proceder con mayor fuerza en la campaña electoral y ganar. Lo que sí dice es que los rusos sí intentaron
apoyar a Trump. Bueno, hay una diferencia. Una es que Putin haya decidido y aparentemente ganó en este caso la partida, de poner lo que podía del lado de Trump, y otra cosa es que Trump haya aceptado, que estuvo muy cerca, desde luego, porque en esas conversaciones entre los trumpistas y enviados rusos, pues estaban ya muy cerca del arreglo, cuando el propio Trump le pide en público. Yo me quedé asombrado porque estaba viendo en vivo el discurso de Trump, pidiéndole a los rusos que sacaran todos los documentos que ya habían capturado del correo de Clinton para que le ayudaran. Bueno, entonces en este caso sí hay un triunfo de Trump y un triunfo del sistema norteamericano, que nos guste o no nos guste, funciona mucho mejor que el nuestro en esta parte de la independencia de los poderes. Aquí hay un fiscal al que le dieron una tarea, un fiscal tiene una, como digo, una biografía muy buena. Entre otras cosas fue Marine, fue parte del ejército, está comprometido con el patriotismo, etcétera, etcétera, y hace su tarea puntual, mete en problemas a los colaboradores de Trump, algunos de ellos van a dar a la cárcel, pero dice hasta aquí, listo, no hay, Trump gana. Luego dice que la parte de obstrucción de la justicia, que es un elemento muy importante en la vida legal norteamericana, en eso el fiscal, como Pilatos, dice, a ver, denme el agua y la toallita, déjenme lavarme las manos, yo les doy toda la información que tengo y que es mucha, y que el Departamento de Justicia haga justicia. Y de pasadita, el Congreso, que ya le está pidiendo al Departamento de Justicia toda la información. Ahí sigue el pleito y va a seguir hasta el día que se lleven las elecciones. Pero esta parte del juego sí la ganó, por un lado Trump y por otro lado el propio sistema institucional norteamericano. Para mí, que no simpatizo en lo absoluto con Trump, bueno, pues ni modo, es un elemento de juego que Trump va a usar de manera extrema, positiva para él, y sus bases van a quedar muy complacidas con el hecho de que no se pudo confirmar que hubiera una alianza bajo la mesa entre Trump y el gobierno ruso. ¿Cómo lo viste, Sergio? Mira, Carmen, coincido en términos generales con Lorenzo, aunque quisiera simplemente mencionar que lo que hemos visto ha sido una lucha feroz entre dos grandes coaliciones o bloques históricos de fuerzas económicas, políticas, sociales, religiosas, que seguirán peleando. Y del caso, no quiere decir que termine, porque buena parte de la información que fue sacando Mueller la fue pasando a otros juzgados, a otras oficinas de fiscales de distrito, que están investigando en Nueva York, en Los Ángeles, en diferentes partes de Estados Unidos, los negocios, los negocios privados, el tráfico de influencias de Trump y su familia. En consecuencia, sí, no sé, al parecer fue exonerado, al parecer, vamos a ver qué dice todo el documento, pero la disputa por el proyecto de nación sigue viva, y eso es lo que tenemos que prestar atención, porque a nosotros sí nos afecta directamente que triunfen o fracasen o tengan obstáculos los sectores más conservadores, que son los que, por ejemplo, hacen posible el contrabando de armas de Estados Unidos a México.
Ni más ni menos. Denise Dresser, para cerrar, ¿qué dices de todo esto? Yo no estoy de acuerdo en que esto haya sido una gran victoria para Trump. Él está intentando convencer a la opinión pública de que es así. La información con la cual contamos hasta el momento es la provista por el fiscal general Barr, designado por el propio Trump para decirnos que no hubo colusión. La lectura que tenemos hasta el momento es la que proveen los trumpistas. No se ha dado a conocer todavía el informe completo de Mueller, pero sí hay una frase crucial citada en la carta pública que hace Barr. Dice algo así como: no se detectó colusión, pero eso no exonera al presidente. Y creo que ahí hay que centrar la opinión. ¿De qué no lo exonera? De obstrucción de justicia, de mentir, de ofuscar, de llevar a cabo acciones impropias de un presidente que quizá no sean criminales, pero que políticamente podrían llevar al impeachment, a la remoción vía el Congreso. La papa caliente ahora va a estar en manos del Congreso y también de los fiscales locales en sitios como Nueva York, a los que ya se refirió Sergio, que siguen investigando a Trump por muchos motivos: negocios ilícitos, tráfico de influencias, el comportamiento de sus hijos, etcétera. Creo que Mueller no quiso extralimitarse, se limitó a actuar dentro de los lineamientos de su mandato. Pero eso no significa que los problemas para el presidente hayan terminado, como quisiera hacernos creer en este momento. Pues ahí está este otro gran tema que seguiremos muy de cerca, y por lo pronto les agradezco muchísimo a los tres que hayan estado aquí esta mañana. Lorenzo, un abrazo y buenos días. Buen día, Carmen. Buenos días, Lorenzo. Gracias, Denise, por estar aquí esta mañana. Gracias, Denise, un abrazo. Y Sergio, gracias por estar aquí como siempre. Sergio Aguayo, buenos días a los tres. Un placer.